Bueno, ¿ven la presentación, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, como le dije, entonces, hoy vamos a arrancar con la unidad cuarta, o la unidad cuarta, vamos a decir, de nuestro contenido programático que se refiere a las moléculas, células y sus organelas. Principalmente vamos a hablar entonces de la célula, ¿verdad? Entonces, a modo de introducción, tenemos que decir que todos los seres vivos, como ustedes bien lo saben, están compuestos por células, ya que la célula es la unidad estructural básica y funcional de todo ser vivo, ¿verdad? Algunas células están constituidas por una sola, o algunos seres vivos están constituidos por una sola célula, que son los organismos unicelulares, como por ejemplo son las bacterias, típico ejemplo. Y hay otros que están más organizados, son más complejos y, vamos a decir, están formados por billones de células, que son justamente los organismos multicelulares, que generalmente son, vamos a decir, aquellos seres vivos que tienen una organización y una estructura mucho más compleja que los microorganismos, por ejemplo, unicelulares. En la mayoría de los organismos multicelulares, una célula se divide y da origen a dos células hijas, y cada una de estas se dividen sucesivamente y finalmente se organizan para formar tejidos, ¿verdad? Órganos, aparatos y sistemas, y finalmente el organismo pluricelular completo, bien diferenciado. Esto era ya lo que estudiábamos, ¿verdad? En la parte, o en el apartado de organización, ¿verdad? De los seres vivos. Por supuesto, a medida que los seres vivos son más complejos, entonces su organización o su estructuración también es de la misma manera, ¿verdad? Volvemos a repetir, no es lo mismo un organismo unicelular, como por ejemplo es una bacteria, es una levadura, que un organismo multicelular constituido por billones de células que a su vez forman tejidos, órganos, aparatos y sistemas, como por ejemplo son los metazoarios, sobre todo los vertebrados superiores, como por ejemplo los animales y el ser humano. Para hablar un poquito de historia de la célula, ¿verdad? Tenemos que remontarnos al año 1665. Robert Hooke descubrió que el tejido vegetal estaba compuesto por pequeñísimas cámaras o celdas, a las que él denominó células. De ahí vamos a decir que viene, vamos a decir, la palabra célula, del latín celia, que significa celda o cámara. Sin embargo, el núcleo, por ejemplo, celular, recién fue descubierto en el año 1830 con la utilización del microscopio, ¿verdad? Y aquí hay que decir, y es muy importante siempre destacar, que el avance científico y los grandes saltos que da, vamos a decir, la ciencia, sobre todo las ciencias biológicas, justamente está de la mano de el descubrimiento o la fabricación, vamos a decir, de estos aparatos e instrumentos que básicamente evolucionaron de manera muy significativa, vamos a decir, a las ciencias. Científicos alemanes, como el botánico Matthias Scheelen en 1838 y el zoólogo Theodor Schramm en 1839, un año después, fueron los primeros en señalar que las plantas y los animales estaban compuestos de grupos de células consideradas en la actualidad como la unidad elemental de todo ser viviente. Vamos a decir que esta es un pequeño resumen, vamos a decir, de la historia y cómo se empezaron vamos a decir, a desarrollar teorías científicas de la célula, ¿verdad?
Rudolf y Virchow, 1855, amplía la teoría celular y agrega omnis cellula et cellula, ¿verdad? Que toda la célula se origina de otra célula, o sea, descarta, vamos a decir, todo lo que es la teoría de la generación espontánea. Siempre, este científico lo que decía era que, y lo que nosotros ya dijimos, era que la vida proviene de la vida. Toda célula proviene eh, un, de un ser, vamos a decir, o de una célula madre precursora que es una célula viva. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ah, bueno, porque Belén Méndez me dice que se me escucha todo robotizado. Bueno, entonces esta teoría celular sostiene dos principios fundamentales. Ahora, una, que todos los seres vivos están compuestos de células y los productos celulares, y que solo se forman nuevas células a partir de células preexistentes que nosotros, vamos a decir, vamos a encontrar en los libros o vamos a escuchar repetitivamente como, por ejemplo, la célula madre, ¿verdad? Entonces, esta teoría definitivamente entonces deja de lado, vamos a decir, a lo que es la teoría de generación espontánea, que incluso algunos defensores de esa teoría sostenían que, por ejemplo, incluso la vida podría provenir de generación espontánea de seres inanimados, ¿verdad? Aquí, esta teoría desecha tanto la generación espontánea por sí y sobre todo de que proviene de materia o de seres inertes. Aquí habla de que las células siempre se forman a partir de células vivas. Y eso hay que tener siempre muy en cuenta. Entonces, siempre cuando uno empieza a hablar, vamos a decir, de un tema o de un apartado, es importante definir o conceptualizar lo que estamos desarrollando. Y conceptos o definiciones de células, ¿verdad? Ustedes van a encontrar varios, ¿verdad? Pueden encontrar esto en revisiones bibliográficas de Internet, en enciclopedias, en los libros que ya alcé a la plataforma Moodle, y en numerosos artículos, ¿verdad? Aquí citamos algunos, ¿verdad? O algunas de estas definiciones o algunos de estos conceptos, y podemos decir, por ejemplo, que la célula es la unidad más pequeña de materia viva, capaz de llevar a cabo todas las funciones necesarias para el mantenimiento de la vida. Contiene todos los componentes físicos y químicos necesarios para su propio mantenimiento, crecimiento y división. Acá básicamente resalta que justamente la célula tiene todos los componentes, valga la redundancia, físicos y químicos, que le permiten cumplir con todas sus funciones vitales, ¿verdad? Sobre todo en el metabolismo, tanto de anabolismo para síntesis de componentes estructurales, como el catabolismo, que es la degradación de componentes estructurales para la obtención de energía, y de esa manera cumplir con sus funciones básicas, como por ejemplo crecer, reparar sus propias estructuras dañadas, llegar a cierta madurez, vamos a decir, en cuanto a desarrollo y finalmente reproducirse, ¿verdad? Que son las propiedades o las funciones típicas de todo ser vivo, ¿verdad? También podemos decir que la célula es la mínima unidad estructural y funcional del organismo vivo dotado de capacidad vital. Y también podemos decir que la célula, la sustancia viva presente en los vegetales y animales, se denomina protoplasma, ¿verdad? Del griego protos, primero, plasma, lo formado. Por lo tanto, la célula es la mínima porción de protoplasma que posee existencia independiente. Los organismos animales más simples, los protozoos,
del griego son, animal, están formados por una sola célula. Y los animales superiores son organismos multicelulares o metazoos, del griego meta, que es de posterior, o sea que los metazoarios aparecieron con posterioridad en la cadena evolutiva. Sobre todo, estos dos primeros apartados son definiciones de célula y también destacamos términos como, por ejemplo, el protoplasma, ¿verdad? El protoplasma que vamos a decir que es la parte viva, vamos a decir, de la célula, ¿verdad? Y por supuesto, los protozoos, ¿verdad? Eh, que son animales, o perdón, mejor dicho, son seres vivos, aunque anteriormente algunos lo consideraban como animales, son seres vivos, vamos a decir, más sencillos, que están formados por una célula o unicelulares, y se diferencian de animales multicelulares o metazoos, ¿verdad? Que tienen una organización y una estructura mucho más compleja, ¿verdad? También nosotros podemos decir con nuestras propias palabras, ¿verdad? Que la célula es simplemente vamos a decir, que la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo, ¿verdad? Ya sea unicelular o multicelular. Bueno, estamos diciendo entonces que la célula es esa unidad básica, estructural y funcional. Esta célula, vamos a decir, eh, tiene todas las características de un ser vivo, por llamarlo así, ¿verdad? Esta célula tiene la capacidad, por ejemplo, de absorber nutrientes, de metabolizarlos, luego también vamos a decir, exteriorizar los productos de, de desecho o de excreción que proviene de su propio metabolismo y está constituido, ¿verdad? Por, eh, vamos a decir, el núcleo, la membrana nuclear, el citoplasma, la membrana plasmática y todas las organelas que le permiten justamente cumplir esas funciones vitales. Y que como dijimos, es la unidad estructural básica de todo ser vivo, ya sea un organismo unicelular, como son, por ejemplo, los protozoarios, que están compuestos por una sola célula, y esta única célula es capaz de cumplir todas las funciones vitales como para que ese ser vivo entonces pueda crecer, reparar sus propios componentes, multiplicarse y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre con, vamos a decir, los metazoarios, que son ya los seres vivos que tienen una organización y una estructura más compleja y por supuesto que son multicelulares porque están constituidas por, vamos a decir, millones de células, ¿verdad? Entonces, es de esa manera como comprendemos, ¿verdad? Que la célula es la unidad estructural básica y funcional de todo ser vivo, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo, ¿verdad? De seres unicelulares y hay que acá recalcar también un aspecto, ¿verdad? Como los organismos unicelulares o los seres vivos unicelulares, como ser, por ejemplo, los protozoarios o protistas inferiores, por ejemplo, como las bacterias, como están constituidas eh, por una sola célula, esa única célula es capaz de cumplir, vamos a decir, con todas las funciones vitales para que justamente ese ser vivo pueda nacer, crecer, eh, reproducirse y finalmente perpetuar la especie, ¿verdad? Entonces son células, vamos a decir que, o es una célula que cumple todas esas funciones, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué pasa luego en los seres vivos que corresponden a los metazoarios, que son los multicelulares, ¿verdad? Allí cambia un poquitito la situación, ¿verdad? Entonces, como ejemplo de estos organismos unicelulares, ¿verdad? Y que incluso estuvimos preguntando y estuvimos hablando un poco la clase pasada,
Entonces podemos citar algunos que sobre todo también tienen un interés, vamos a decir, tanto desde el punto de vista de la medicina humana como de la medicina veterinaria, ¿verdad? Entonces podemos citar, por ejemplo, a la Giardia, ¿verdad? La Giardia, que es un protozoario que afecta sobre todo a las células del intestino y que pueden provocar infecciones gastrointestinales que puede presentarse, por ejemplo, en nuestras mascotas, como los caninos, por ejemplo, pero que también puede comportarse, vamos a decir, como una zoonosis, es decir, puede afectar también a los seres humanos, sobre todo a los inmunosuprimidos o que tienen de repente el sistema inmunológico todavía no muy desarrollado, como por ejemplo los niños, ¿verdad? Tenemos las amebas, hay también amebas que son intestinales que también pueden afectar a las células de la mucosa intestinal. Tenemos, por ejemplo, el famoso toxoplasma, sobre todo Toxoplasma gondii, ¿verdad? Cuyo hospedador definitivo, ¿verdad? Son los gatos, ¿verdad? Los felinos. Y como hospedador intermediario puede aparecer, vamos a decir, numerosas especies animales y muchas de ellas incluso animales, vamos a decir, de consumo o de abastecimiento, ¿verdad? Como ser el porcino, el ovino, incluso el bovino y otros, ¿verdad? El toxoplasma, vamos a decir que es muy importante desde el punto de vista también zoonótico, porque a las mujeres, por ejemplo, que están embarazadas y que no han tenido un contacto previo con el toxoplasma y que no han desarrollado, vamos a decir, una inmunidad frente a este protozoario, entonces, si se infectan al estar embarazadas, eh, pueden llegar a desarrollar la forma aguda, que eso puede provocar, vamos a decir, alteraciones en el embarazo, ¿verdad? En el proceso de gestación. Puede incluso provocar aborto o puede provocar, por ejemplo, el nacimiento de un ser humano, vamos a decir, con algunas alteraciones como, por ejemplo, hidrocefalia o problemas en la retina, en el oído, etcétera, etcétera. Y bueno, acá hay todo una, vamos a decir, discusión sobre si el gato es el problema y que si convivimos con un gato, por ejemplo, esa es la fuente de contaminación o de infección. Y sin embargo, está demostrado en numerosos estudios científicos que no es así, que la principal fuente de contagio del toxoplasma es por consumir, por ejemplo, frutas o verduras que no han sido lavados correctamente o desinfectados correctamente, o por consumir, por ejemplo, carne de estos hospedadores intermediarios que no cocinamos bien, comemos de repente crudo. Entonces, esas son las fuentes de infección principales, ¿verdad? De la toxoplasmosis. También hay que decir, y eso también está comprobado en numerosos estudios científicos, que los felinos jóvenes son los que, vamos a decir, excretan eh, el toxoplasma a través de sus heces. Y está comprobado, vamos a decir, que más o menos hasta los 8 meses a un año máximo que excretan. Los gatos adultos normalmente, y sobre todo si son gatos domésticos y que, vamos a decir, tienen un plan de vacunación y un control sanitario periódico, es decir, que visitan al veterinario y, vamos a decir, la sanidad del animal está controlada. Entonces, normalmente cuando son adultos ya no excretan más el, el toxoplasma, ¿verdad? Después tenemos también otro ejemplo de protozoario intracelular como las tricomonas, ¿verdad? Y aquí hay una especie de tricomonas que es muy importante desde el punto de vista veterinario, el Tricomonas foetus, que puede producir, por ejemplo, abortos
o problemas de infertilidad, ¿verdad? En el bovino, ¿verdad? Es un protozoario, por ejemplo, que se encuentra en las criptas prepuciales, por ejemplo, de los toros, o se puede encontrar también en la vagina de las vacas. Mi labradora se infectó por estar en contacto con carne de pescado crudo. ¿De qué, Belén? ¿De toxoplasma? Ya, ya, mira vos, interesante. ¿Y cómo te diste cuenta qué síntomas presentó? ¿Por qué, por ejemplo, llegaron a ese diagnóstico? Ah, ya, tenía problemas neurológicos entonces. ¿Y cuántos años tiene tu perro? Mm, ya, sí. Y eso es lo que pasa con este tipo de, vamos a decir, de enfermedad producida por protozoario en el caso de toxoplasma, que si no se trata a tiempo, vamos a decir, entonces, sí, justamente. Si no se trata a tiempo, entonces pueden haber secuelas, ¿verdad? Así mismo. Muy interesante. Y por supuesto tenemos otro protozoario, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, la leishmania, que, bueno, es el pan de cada día, por decirlo así, en la clínica veterinaria, en la práctica veterinaria de pequeños animales, sobre todo de los caninos, ¿verdad? Eh, que está producida por la leishmania, ¿verdad? Y que produce la enfermedad que puede ser, vamos a decir, de manifestación visceral o de manifestación cutánea y que tiene también la característica de que puede convertirse, o que es, de hecho, una enfermedad zoonótica. Aunque ustedes no crean, en el Ministerio de Salud Pública, si de repente ustedes entran en sus boletines informativos o en sus revistas epidemiológicas, van a encontrar que hay reportes y hay casos de leishmaniasis en seres humanos. No es que vamos a decir es un cuento o es algo que de repente se dice para que la gente tenga miedo, ni mucho menos, sino que es una realidad en ese sentido, ¿verdad? Bueno, entonces estos son algunos de los protozoarios, ¿verdad? Existen muchos otros y lo que hay que resaltar es que son seres vivos unicelulares, es decir, que están compuestos por una sola célula. Eh, Magali Oviedo, no es lo mismo que la sarna. eh, y bueno, la Ehrlichia, la Ehrlichia es una rickettsia, ¿verdad? Que es vamos a decir, eh, un organismo, ¿verdad? Microscópico, por decirlo así, que es muy parecido también a estos protozoarios que estuvimos citando. La sarna es un parásito externo, ¿verdad? Eh, que es otro tipo de ser vivo, ¿ya? ¿Verdad? Eh, Entonces, no es un protozoario, pero estaba bien tu pregunta para aclarar, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Sobre todo la sarna, ¿verdad? Vos lo que estás queriendo destacar es, ¿verdad? Eh, a la enfermedad como zoonótica, ¿verdad? Si la sarna, hay algunos o algunas especies de sarna, vamos a decir, que pueden producir infestaciones que pueden afectar también al ser humano, ¿verdad? Como es la sarna sarcóptica, por ejemplo.
¿Cómo se detecta la tricomoniasis, verdad? Que es la enfermedad producida por tricomonas. Bueno, las tricomonas también producen una infección, vamos a decir, en los órganos genitales, sobre todo en las mujeres, ¿verdad? En la vulva y en la vagina, que produce también una infección allí, este protozoario. En el caso de los bovinos, ¿verdad? En el caso de los bovinos, anteriormente se utilizaba, incluso algunos laboratorios siguen practicando lo que se denomina el raspado prepucial o lavado prepucial, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en el lavado vaginal, vamos a decir. Eh, entonces, ¿cómo les puedo explicar? El raspado prepucial, por ejemplo, consiste en aplicar una solución en el prepucio del toro y luego se introduce, vamos a decir, es como si fuera una cánula larga, ¿verdad? Que en su extremo tiene un apéndice, por decirlo así, en forma de barrena, así tipo espiralado. Anteriormente se utilizaba, por ejemplo, incluso de material metálico. Hoy en día ya se utiliza de plástico, ¿verdad? Para no lesionar tanto al animal. Y se hace un raspado, ¿verdad? De la mucosa del prepucio y del pene. Luego eso se introduce en un tubito y allí se pueden hacer, vamos a decir, exámenes microscópicos para observar la presencia de, de la tricomona, ¿verdad? O también se puede hacer, por ejemplo, directamente por métodos serológicos, por ejemplo, como el ELISA. Entonces vamos a dejar ahora a los protozoarios y luego vamos a irnos a eh, los metazoarios, ¿verdad? Los metazoarios que básicamente son seres multicelulares que también cumplen un ciclo biológico a la vida, o sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren, eh, y de muchos aspectos, vamos a decir. Eh, Hay una gran clasificación, ¿verdad? En los metazoarios, como ser, por ejemplo, los invertebrados, ¿verdad? Están también los vertebrados, como los mamíferos, las aves, los reptiles, los peces, eh, ¿verdad? Y bueno, una infinidad de seres vivos, ¿verdad? Que tienen una estructura mucho más compleja y que están formados, ¿verdad? Por eh, millones de células. Y aquí hay que resaltar que, y sobre todo a medida que más compleja, vamos a decir, es la organización de un ser vivo, por ejemplo, en el caso de un vertebrado superior, ¿verdad? Como los mamíferos, como tiene una gran cantidad de células y de tipo de células, muchas veces esas células eh, tienen funciones muy específicas, tienen funciones muy específicas y muchas de ellas no pueden cumplir con todas las funciones eh, necesarias, vamos a decir, de un ser vivo. No son como, por ejemplo, los protozoarios, que esa única célula tiene que puede cumplir todas las funciones de un ser vivo. Sin embargo, en los seres multicelulares, como los mamíferos, de repente hay células que están muy especializadas por ejemplo, pierden ya su capacidad, por ejemplo, de multiplicarse o de dividirse, ¿verdad? Hay células, por ejemplo, que tienen una sola función bueno, cumple solamente esa función, ¿verdad? Entonces, eso también es una característica de los organismos multicelulares. Como está compuesto por millones de células, muchas de las células, eh, justamente porque tienen funciones muy particulares, muy especializadas, pierden esa capacidad, vamos a decir, que sí tienen otros tipos de células, ¿verdad? Y como le estaba diciendo, una de esas características que pierden células muy especializadas, justamente es esa, vamos a decir, importante especialización que obtuvo durante su proceso de maduración bueno, luego tiene, por ejemplo, un periodo de vida corto o de repente puede ser también que tenga un periodo de vida más largo, pero que, bueno,
pierden algunas de las propiedades que tienen las células, vamos a decir, menos desarrolladas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar hasta aquí un rato, gente. Y a ver, está bien, perfecto. Sofía, creo que sos, estamos dando lo que es, lo que son las células, ¿verdad? Bueno, estábamos entonces, la diapo anterior, sí vimos lo que eran los metazoarios, los células pluricelulares. La sustancia viva de la célula o protoplasma, entonces, comprende el núcleo, ¿verdad? El núcleo que está compuesto por nucleoplasma y el protoplasma circundante que es el citoplasma, ¿verdad? Toda la célula está rodeada por una membrana muy delgada, la membrana celular o plasmalema, que determina justamente los límites de esa célula como unidad estructural y funcional, ¿verdad? Entonces, el protoplasma no es otra cosa más que la parte viva, vamos a decir, de la célula, ¿verdad? Y esa célula está compuesta, como ustedes saben, por un núcleo que está rodeado a través de una membrana nuclear, luego está el citoplasma y finalmente el citoplasma otra vez está envuelto por una membrana delgada, que es la membrana plasmática o plasmalema, que delimita, vamos a decir, a esa célula como una unidad estructural y funcional, ¿verdad? Del mismo modo, el nucleoplasma se mantiene separado del citoplasma por medio de una membrana nuclear o nucleolema, que es una estructura propia, ¿verdad?, de las células eucariotas, ¿verdad?, que son las que tienen un núcleo bien formado o bien delimitado gracias a justamente esta membrana nuclear o nucleolema, ¿verdad? Después tenemos los tipos de células, ¿verdad? Básicamente se reconocen, ¿verdad? Dos tipos de células que difieren en varios aspectos estructurales y funcionales, ¿verdad? Tenemos las células procariotas, ¿verdad? Las células procariotas que tiene, vamos a decir, la principal característica es que son células que carecen de núcleo, ¿verdad? Son células que no tienen una membrana nuclear. Entonces, vamos a decir, el contenido del ácido nucleico, por ejemplo, y de los cromosomas, están dispersos, vamos a decir, en el citoplasma, ¿verdad? Tiene un DNA compuesto por una molécula única circular sin histona asociada y está localizada en una o más regiones nucleares denominadas nucleoides, ¿verdad? Van a encontrar también ustedes en algunos libros que las procariotas no tienen núcleo, pero tienen nucleoides. Y no es otra cosa más que los cromosomas, vamos a decir que muchas veces están agrupados en cierta parte, por decirlo así, de el citoplasma, pero que carece, ¿verdad?, de una membrana nuclear, ¿verdad? Tiene una membrana plasmática, pero carece de un sistema de membranas internas que forman organelas. Es decir, que las células procariotas prácticamente carecen de organelas y si tienen, son muy básicas y en pequeña cantidad, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, ¿verdad?, tenemos a las bacterias y a las cianobacterias. Luego tenemos las células eucariotes, ¿verdad? Del griego eu, bueno, y carion, ¿verdad?, que es semilla. Son estas ya las células que poseen un núcleo bien definido, es decir, tiene un material nuclear que está envuelto por una membrana nuclear. Justamente el ADN está localizado en el núcleo y este último separa al citoplasma por una membrana nuclear bien desarrollada.
Y otra de las características importantes también de las células eucariotas es que poseen varias organelas membranosas, ¿verdad? Que dividen el citoplasma celular en varios compartimentos adicionales. Es decir, que estas son las típicas células, tanto animales como vegetales, ¿verdad? Entonces son células que tienen núcleo, tienen una membrana nuclear bien diferenciada y comprende también o poseen, vamos a decir, numerosas organelas, ¿verdad? Como por ejemplo el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, eh, puede ser también, por ejemplo, ribosomas, ¿verdad? Que lo diferencia definitivamente de las células procariotas, que son células que tienen, vamos a decir, una estructura mucho más sencilla, ¿verdad? Como son, por ejemplo, las células de las bacterias que vimos anteriormente. Eh, y aquí hay que destacar en las células eucariotas, ¿verdad? Que principalmente nosotros nos ocuparemos, ¿verdad? O la biología celular se ocupará de las células vegetales y animales. Son células ambas eucarióticas, pero las células vegetales difieren de las células animales en algunos aspectos como lo que citamos a continuación, ¿verdad? Todas las células están delimitadas por membranas plasmáticas, pero las células vegetales además están rodeadas a través de una pared rígida que está compuesta o que contiene celulosa y le confiere una rigidez y protección y también para evitar cambios en su forma y posición. O sea que las células de los vegetales, ¿verdad? De las plantas, aparte de la membrana plasmática, tiene otra vez una capa externa que le da esa rigidez, que es la pared celular, ¿verdad? La pared celular que contiene celulosa y que le da cierta rigidez a este tipo de células y eso hace que evite cambio de formas y posición de esas células, ¿verdad? Esto, por ejemplo, no ocurre en las células animales, puesto que los animales o las células de animales, justamente esa membrana plasmática eh, que está constituida por ciertas estructuras especiales, e incluso por el contrario, ¿verdad? Le permite cierta flexibilidad e incluso eso hace que algunas células, por ejemplo, puedan cambiar de forma, ¿verdad? Y esa flexibilidad y esos cambios, vamos a decir, de morfología o de forma, le permite, por ejemplo, eh, atravesar pequeñas arterias o pequeñas aberturas a los glóbulos rojos, por ejemplo, para que estos puedan llegar a la intimidad de todos los tejidos y transportar, por ejemplo, los gases de la respiración. Hay otras células o partículas de células, por ejemplo, como justamente las plaquetas, por ejemplo, que vamos a decir que cuando se activan para cumplir su función, por ejemplo, de hemostasia, ¿verdad? Que es justamente la capacidad que tiene el tejido sanguíneo, la sangre, de coagular para prevenir, por ejemplo, una hemorragia. En ese caso, cuando se activan las plaquetas, entonces emiten una cierta suerte de pseudópodos, que eso hace que aumente su capacidad, vamos a decir, de contacto y eso le permite agregarse y también formar toda una red, vamos a decir, con la fibrina para que después se atrapen glóbulos rojos y finalmente se forme el coágulo sanguíneo, por ejemplo. Entonces, esas son características que tienen las células animales, pero las células vegetales no, porque justamente tienen esta pared celular que le da rigidez, vamos a decir, a las células vegetales. Las células vegetales contienen plástidos, que son estructuras delimitadas por una membrana
con capacidad de síntesis y almacenamiento de nutrientes, como por ejemplo los cloroplastos, ¿verdad? Casi todas las células vegetales pueden presentar un compartimento de gran tamaño y ovarios pequeños llamados vacuolas. Sobre todo tienen vacuolas de gran tamaño. Estas son utilizadas para el transporte, almacenamiento de agua, nutrientes y o productos de desecho, ¿verdad? Las células plantas carecen de ciertas organelas, como por ejemplo centriolos, y algunas de ellas carecen también de lisosomas, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las diferencias, ¿verdad?, que hay entre células vegetales y animales, ¿verdad? Y acá tenemos vamos a decir, un esquema gráfico, ¿verdad?, de lo que sería, vamos a decir, eh, algunas de esas diferencias, ¿verdad? Entonces, una de las principales diferencias de la célula vegetal con la célula animal es que la célula vegetal presenta, ¿verdad?, la pared celular, ¿verdad? Presenta esta pared celular que es externa otra vez a la membrana plasmática, que está compuesta de celulosa y que le da esa rigidez a la célula vegetal. Entonces, otra de las características que tenía es que las células vegetales contienen estas vacuolas, ¿verdad?, que son una suerte de organelas que le permite acumular agua o sustancias nutritivas, incluso sustancias de excreción de la célula vegetal. Y bueno, la célula animal carece de esa pared celular y bueno, esa característica, como le dije anteriormente, incluso le permite tener una cierta flexibilidad a las células animales para que éstas puedan cumplir algunas funciones muy específicas, como las que estuvimos diciendo anteriormente, como por ejemplo es eh, ese cambio de morfología que le permite llegar a ciertos destinos o atravesar, vamos a decir, poros o espacios muy estrechos que de otra manera, si eran rígidas, no lo iban a poder hacer, ¿verdad? Y es el caso, por ejemplo, de las células justamente de la sangre, como los glóbulos rojos, como las plaquetas. Y también incluso hay células, por ejemplo, las células de la defensa, como ser esas células, por ejemplo, que tienen la función de fagocitosis. ¿Cómo se llaman esas células que tienen la función de fagocitosis? Les pregunto. ¿Cómo se llaman esas células que cumplen la función de fagocitosis? Hola, ¿no? ¿Están allí? Hello. Sí, profe. Sí, te escucho. Sí, pero no sé. ¿Qué significa sí, pero no sé? Yo estoy, profe, pero no sé la respuesta. Ah, bueno, las células que cumplen esa función de fagocitosis, por ejemplo, son los macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos que son células que componen, células importantes, ¿verdad? Que componen, vamos a decir, el sistema inmunológico, ¿verdad? Y esas células, eh, vamos a decir, se conocen con el nombre de macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos son células que justamente pueden cambiar de repente su morfología gracias a esa flexibilidad y emite unos pseudópodos
es como si fuera que emite unas prolongaciones la célula, como si fuera dedos de guante, ¿verdad? Y esos seudópodos finalmente le permiten englobar, le atrapan como si fuera dos dedos, dos brazos, dos pinzas, como quieran llamarlo, y finalmente lo introducen al interior de la célula para que luego se forme una vesícula que se va a unir al lisosoma y van a formar lo que se denomina fagolisosoma. Y dentro de esa vesícula, los lisosomas van a descargar su arsenal enzimático para destruir o degradar a esa sustancia que los macrófagos fagocitaron. ¿Qué sustancia, por ejemplo, pueden fagocitar los macrófagos? Por ejemplo, pueden fagocitar bacterias y de esa forma entonces elimina las bacterias. Entonces, esas características lo pueden hacer células animales porque tienen esa capacidad de ser de repente un poco más flexibles que las células de los vegetales. Luego tenemos las características generales de las células, ¿verdad? Y son tres esas características principales, ¿verdad? Una es que todas las células, de las células procariotas, por ejemplo, como las células bacterianas, hasta las células de los seres, vamos a decir, multicelulares más organizados y más complejos, como los vertebrados superiores, como como los animales, como los humanos. Todas sus células, todas estas células están cubiertas por la membrana de su superficie o la membrana plasmática, que realiza varias funciones y entre ellas se mencionan las siguientes, ¿verdad? Actúa como una barrera limitante selectiva. ¿Por qué actúa como una barrera limitante y selectiva? Primero, vamos a decir que su primera función es limitante, justamente lo que dijimos. Esa membrana plasmática va a delimitar a esa célula como una unidad, ¿verdad? Estructural y funcional de todo ser vivo, ¿verdad? Y también es selectiva, ¿verdad? Esa membrana celular es selectiva, pero ¿selectiva para qué? Esa membrana es selectiva para el paso de sustancias, de solutos, como quieran llamarlo, tanto desde el líquido extracelular, es decir, desde el exterior hacia el interior de la célula y viceversa, ¿verdad? De esa manera, entonces, la célula, a través de diversos procesos, como por ejemplo la osmosis, como la difusión, tanto activa como pasiva, como el transporte activo-pasivo, entonces, a través de proteínas que pueden actuar como receptores o proteínas que pueden actuar como, eh, vamos a decir, aberturas a través de las cuales pueden pasar estas sustancias, como por ejemplo nutrientes hacia el interior de la célula para que la célula pueda, vamos a decir, cumplir con sus actividades metabólicas de anabolismo y catabolismo. Y también, por ejemplo, viceversa, ¿verdad? La expulsión de productos de excreción, por ejemplo, del metabolismo de la célula, o incluso el ejemplo que estuvimos diciendo, la- lo- los, eh, los macrófagos, por ejemplo, cuando desnaturalizan o digieren a una sustancia extraña, como por ejemplo una bacteria, entonces es como si fuera que dentro de ese fagolisosoma eh, la bacteria fue, eh, vamos a decir, digerida y quedan pequeños pedacitos, pequeñas estructuras o restos de esa bacteria que, por ejemplo, esa célula debe expulsar también al exterior en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es una barrera altamente selectiva. También es responsable de la división de la célula en pequeños compartimentos internos determinada por las membranas de las diferentes organelas. Es decir, que la membrana o estas membranas de las células también son delimitantes de esas pequeñas estructuras que se denominan organelas, ¿verdad?
Los compartimentos internos son importantes para el control y regulación de las reacciones químicas, de las diferentes reacciones químicas, desde la respiración celular hasta, por ejemplo, la síntesis de proteínas, de lípidos, es decir, de componentes estructurales del protoplasma celular. Y por supuesto es el asiento de diversas reacciones químicas, como estuvimos diciendo, ¿verdad? Entonces, estas son, vamos a decir, las características de las membranas celulares, valga la redundancia, de las células, ¿verdad? Otra característica importante, vamos a decir, de las células es la morfología o la forma de la célula, ¿verdad? Los organismos multicelulares están formados por numerosas células de forma, o sea, es decir, una morfología y tamaño variables, que están adaptadas para cumplir con funciones específicas, ¿verdad? En ese sentido, la especialización funcional y la localización determinan las correspondientes diferencias del aspecto morfológico. Es decir, que eh, la función que va a cumplir una célula está muy relacionada con su forma, con su morfología, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, las células, por decirlo así, las células del tejido muscular estriado tienen una forma, por ejemplo, que le permite justamente esa función de contracción y relajación de, de los músculos. Tienen una forma así fibrilar, por decirlo así. Las células de los epitelios tienen una cierta estructura o forma que le permite, por ejemplo, adherirse unas a otras y formar verdaderas barreras de protección, ¿verdad? Y así podemos pasar por numerosas otras células, como por ejemplo las neuronas, las células de la sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ejemplos tenemos, por ejemplo, la relación entre forma y función se observa con mayor claridad en las células nerviosas, por ejemplo, que poseen largas prolongaciones para hacer contacto con células muy alejadas. Eso es un típico ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Por histología que las neuronas son las células funcionales del tejido nervioso y que están compuestas por, eh, eh, vamos a decir, un núcleo central y después largas prolongaciones que le permiten, vamos a decir, interconectarse con las células, pero también le permite conectarse a través de los nervios con células que están muy distanciadas de esa neurona y así regular las funciones, como por ejemplo las funciones justamente de los músculos a través de la placa motora neuroterminal, las funciones de la musculatura lisa de las vísceras, por ejemplo, como son el tubo gastrointestinal, el control nervioso de funciones vitales como los latidos cardíacos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otro de los ejemplos que tiene, vamos a decir, relación entre vamos a decir, la función que cumplen, la localización con la forma de las células, por ejemplo, son justamente las células musculares, que son alargadas cuando se contraen y permite un notable acortamiento longitudinal, ¿verdad? Justamente lo que yo le estaba diciendo, las células musculares que tienen una forma de fibra y esas fibras por la capacidad funcional y por la estructura de esas células que están compuestas por proteínas, por ejemplo, como la actina y miosina, que le permite que puedan contraerse y relajarse y de esa manera, entonces, permitir la locomoción, por ejemplo, en los vertebrados, ¿verdad? Las células sanguíneas que son redondeadas y las células epiteliales que poseen diferentes formas. Algunas son cúbicas, prismáticas, cilíndricas, aplanadas, y eso está determinado por su localización. Sin embargo, algunas células como la ameba y los leucocitos pueden variar su forma durante su desplazamiento, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a los leucocitos, hablamos justamente de los macrófagos,
que emite una especie de pseudópodos que son como prolongaciones de, de la membrana celular. Y eso, por ejemplo, a las amebas incluso les puede permitir cierto movimiento, a los leucocitos también, y a los leucocitos como los macrófagos, por ejemplo, les permite justamente fagocitar a sustancias extrañas, a antígenos, como por ejemplo las bacterias, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos el tamaño celular, ¿verdad? El tamaño de las células es muy variable, con un promedio de 10 a 60 micrómetros, ¿verdad? La célula eucariota más pequeña tiene un diámetro de 4 micrómetros y algunos animales poseen células de mayor tamaño que otros. Por ejemplo, los anfibios presentan células grandes, en cambio los mamíferos poseen células relativamente pequeñas. Las células más grandes corresponden a las células del huevo, por ejemplo, de las aves, pero su tamaño es atípico porque casi toda su masa está ocupada por nutrientes que forman la yema. Y la misma no es considerada una parte funcional de la célula, sino que más bien es un reservorio de nutrientes. No existe relación entre el tamaño del animal y el tamaño de las células que lo componen. Esto depende mucho del tipo de célula que estamos hablando y de las funciones, vamos a decir, que cumplen esas células. Entonces, estos son como las características generales de la célula, sobre todo características estructurales. Luego tenemos las características fisiológicas de las células, ¿verdad? Las células como unidad viviente poseen propiedades fundamentales denominadas vitales, ¿verdad? Y aquí cabe destacar lo que yo le dije en diapositivas anteriores, ¿verdad? En organismos multicelulares, esa, vamos a decir, considerable especialización de los distintos tipos de células implica que no todas estas propiedades estén presentes en la totalidad de las células. Por lo tanto, ese elevado nivel de perfeccionamiento o de maduración o de desarrollo de una función de un determinado tipo de celular a menudo se produce en detrimento de otras propiedades. Eso es lo que yo le estaba diciendo, sobre todo cuando comparamos, por ejemplo, las células procariotas de las células eucariotas. Como las células, por ejemplo, como los organismos protistas, procariotes, como por ejemplo la bacteria, que es un ser vivo unicelular. Está compuesto por una célula. Ese ser viviente es una sola célula. Vamos a suponer que una salmonela, por ejemplo. Una salmonela que es una enterobacteria que se aloja o que vive normalmente en el intestino de los mamíferos, por ejemplo. Es un bacilo gram negativo, y esa salmonela es una sola célula. Eso sí, se reproduce por división binaria y en condiciones adecuadas de temperatura, de suficiente cantidad de nutrientes, se pueden multiplicar o reproducirse en forma logarítmica de a millones o de a cientos de millones, ¿verdad? Pero es un ser unicelular. Esa una única célula cumple todas las funciones fisiológicas vitales para que esa bacteria constituya sus componentes estructurales, crezca, alcance una madurez y luego incluso su reproducción o multiplicación, ¿verdad? ¿Qué pasa con las células eucariotas, sobre todo las que forman parte de seres superiores, como por ejemplo los vertebrados, ¿verdad? Como los animales y el ser humano? Como está compuesta por billones de células, que a su vez, ustedes ya saben, tienen esa organización estructural que forman tejidos, después órganos, aparatos y sistemas. Hay células que se especializan tanto, por decirlo así, que pierden en detrimento de esa alta especialización funciones que de repente tienen células, vamos a decir, menos desarrolladas, como por ejemplo es la capacidad de multiplicarse o reproducirse.
Y ese es el caso, por ejemplo, de células de la sangre, por ejemplo, altamente maduras, ¿verdad? Como por ejemplo los eritrocitos maduros, que una vez que alcanzaron su madurez, ya pierden esa capacidad de replicación y bueno, y tienen una vida media, ¿verdad? Y que al cumplir esa vida media, entonces luego, vamos a decir que envejecen y son eliminadas por, eh, eh, vamos a decir, macrófagos que se encuentran en el sistema retículo endotelial, específicamente en un órgano, por ejemplo, como es el bazo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere cuando en ciertas células que adquieren una madurez y una funcionalidad altamente especializada pierden otras funciones, ¿verdad? Bueno, estas características fisiológicas son las siguientes, ¿verdad? Absorción, ¿verdad? Que es la capacidad de una célula de captar e incorporar sustancias del medio circundante por mecanismos, por ejemplo, de endocitosis, como la pinocitosis y la fagocitosis, ¿verdad? Normalmente ese medio externo, eh, cuando estamos hablando de organismos superiores como los animales, normalmente nos referimos al líquido extracelular, ¿verdad? Luego tenemos la función de secreción, ¿verdad? Algunas células están capacitadas para transformar las moléculas incorporadas en un producto específico que será secretado desde fuera de la célula. Así tenemos numerosas células, ¿verdad? Que están capacitadas para producir incluso, por ejemplo, productos biológicos muy importantes para el control y la regulación de la función del organismo, por ejemplo, como las hormonas y muchas otras, ¿verdad? Cuando hablamos de secreción, justamente estamos hablando de eso, que son productos que normalmente la célula exterioriza, ¿verdad? Pero que son productos que son importantes, vamos a decir, para el funcionamiento del organismo. Cuando hablamos de excreción, las células pueden descartar o eliminar los productos de desecho formados durante sus procesos metabólicos. Cuando hablamos de excreción, son ya esos productos que ya no sirven y que la célula tiene que desechar para que finalmente el organismo, ¿verdad? A través, por ejemplo, de la circulación sanguínea, entonces esta pase o estos productos de desecho, ¿verdad? De la excreción de las billones de células, por ejemplo, que componen un organismo superior, entonces vayan a los órganos emuntorios o de secreción, como por ejemplo los riñones, y finalmente sean excretados, ¿verdad? Al exterior del organismo, ¿verdad? Luego tenemos la respiración, ¿verdad? La utilización del oxígeno en la oxidación, por ejemplo, de nutrientes para la obtención de energía, ¿verdad? Es conocido como la función de respiración celular. Irritabilidad, que es una de las características justamente de los seres vivos que también ya estudiamos, que es la capacidad de las células de reaccionar ante un estímulo. Todas las células son irritables, pero las células nerviosas son las más especializadas para responder a los diferentes estímulos, ¿verdad? Es por eso que las células ¿verdad? Nerviosas, justamente a través de sus terminaciones nerviosas, que son capaces de responder a estímulos como por ejemplo la temperatura, el pH de la sustancia, como por ejemplo ácido, básico, la, la humedad o la sequedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? La conductividad, ¿verdad? Que es la capacidad de transmitir un impulso generado en respuesta a un estímulo. La irritabilidad y la conductividad son las principales propiedades fisiológicas justamente de las células nerviosas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las células nerviosas? Les pregunto.
¿Cómo se llaman las células nerviosas? Neuronas. Neuronas. Exacto. Luego está la contractibilidad, ¿verdad? Que es la capacidad de la célula de acortarse en una dirección determinada como reacción a un estímulo. Es una característica especial sobre todo de las células nerviosas, ¿verdad? La contractilidad, de acortar las fibras y luego de relajarse otra vez para que esas fibras se elonguen de nuevo y eso, vuelvo a repetir, permite la locomoción o el movimiento del sistema músculo-esquelético que permite finalmente la movilización de los vertebrados. Y por supuesto la reproducción, ¿verdad? Que las células poseen la capacidad de renovarse por crecimiento y división. El crecimiento celular está determinado por la capacidad de síntesis para aumentar su masa o su volumen y por ende de tamaño. Y mediante la división celular se generan células nuevas a partir de las ya existentes. Y esto es muy importante para mantener, vamos a decir, a una población celular de los distintos tejidos y de los distintos órganos de células, vamos a decir, que se vayan regenerando a medida que vayan cumpliendo su periodo de vida útil para las células que tienen que renovarse y de esa manera entonces poder cumplir adecuadamente con las funciones y mantener la homeostasis en el organismo, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? La organización estructural, ¿verdad? De las células, ¿verdad? Tenemos la estructura del citoplasma, que posee un sistema vacuolar citoplasmático. Ahí tenemos la membrana plasmática, las vacuolas, retículo endoplásmico, complejo de Golgi, membrana nuclear, microsomas. Tenemos el hialoplasma, que es el ectoplasma o plasma gel, y el endoplasma o plasmasol. Y tenemos los organoides, como los plastidios, condriomas, lisosomas, ribosomas, centrocelular, algunas inclusiones protoplasmáticas. Y cuando hablamos de la estructura del núcleo, tenemos el jugo nuclear, los nucleolos, la cromatina, los cromosomas y la cromatina sexual, que es lo que vamos a ver y desarrollar en las siguientes clases.